escenario del Colo, espectacular, no hay problema. Muy bien, ya chiquillos, comencemos entonces. Bueno, primero que todo, quiero partir comentándoles que esta semana tenemos entregas de resultados. Toda la semana va a estar muy cargada y obviamente todo el ojo expectante a lo que vaya pasando con Nvidia. Recordemos que entrega resultados después del cierre del día miércoles, así que vamos a estar todos muy pendientes de lo que pase con ello. Es el único catalizador relevante de la semana. Si bien tenemos información relevante, tenemos datos importantes también. Pero evidentemente lo más relevante son las entregas de resultados de Nvidia, que no ha presentado resultados financieros malos hace mucho tiempo. Cuando Nvidia cae de alguna u otra manera cuando entrega sus resultados, no es que haya presentado resultados financieros malos. Pasa que en un momento se acostumbró mucho a Wall Street a que Nvidia presentaba resultados récord, no sé, 100% cada trimestre, 300% cada trimestre, y empezó evidentemente a hacerse como algo, una mala costumbre, ¿vale? Tenemos que entender que una empresa no va a presentar resultados así siempre, ni cada vez que entregue resultados, o sea, cada trimestre eso no va a pasar. Entonces, teniendo eso en consideración, muchas veces cuando los resultados o las expectativas no gustan al mercado o no convencen al mercado, Nvidia tiende a caer. Y bueno, y no solamente Nvidia, hay otras empresas que también le pasa lo mismo, que más que nada por no presentar resultados financieros como el mercado lo espera, salen mal y la acción cae en este caso, pero no quiere decir que es una mala compañía, vale a tenerlo en consideración. También tenemos entregas de resultados de Snowflake, tenemos de Crowdcrate también. Y para algunos que tengan Marvel, en lo personal tengo Marvel en cartera, no una gran posición, pero sí tengo Marvel en cartera, así que también mantener, pero eso lo va a hacer el día jueves en la tarde, al cierre de los mercados. Eso a grandes rasgos de lo que se nos viene esta semanita con respecto a entregas de resultados de algunas empresas, así que lo más relevante de la semana, como les decía, en este caso viene siendo Nvidia, así que ténganlo en consideración. Vamos a pasar a ver también cómo podemos pronosticar un poquito hasta qué niveles podría subir. Yo a los inversionistas se los mandé durante la tarde al grupo, así que de alguna u otra manera igual se los voy a mostrar por acá. Bueno, partimos con datos duros. Sabíamos ya, vamos a pasar a ver, a hablar un poquito de lo que pasó con Jerome Powell también, pero bueno, esto es una gráfica que está desde el 22 de agosto del 2025 de Bank of America, en donde nos dice en este caso que Bank of America nos dice que los CTA, que son estos traders institucionales, algorítmicos en este caso, han vuelto a ser netamente largos. Evidentemente, si nos damos cuenta, entre el 12 de marzo y el 14 de abril, del 14 de mayo habían sido bastante bajistas en este caso, si nos damos cuenta. Había aumentado bastante el interés de short en este caso, pero luego evidentemente repunta y ya entre mayo y julio del presente año, evidentemente tenemos ya posicionados completamente a los CTA en territorio positivo o en territorio de long, de largo en este caso, de posiciones largas. Así que información también compartida en Inversionario. Para los que no estén dentro ahí, esto es un tipo de información que se entrega. Bueno, bueno, estoy más que nada para un poquito más adelante. Y esta también es algo que les compartió la inversión durante la mañana, que en este caso fue un poquito de información más que nada como específica con respecto a lo que viene siendo la inteligencia artificial, donde Morgan Stanley nos decía que donde hay inteligencia artificial y está la capacidad de cobrar más, evidentemente va a ser más fácil convertirla ya en ganancia. Por eso los tres primeros sectores tienen una mejor posición para monetizar en IA que los últimos que tenemos acá. Si se dan cuenta, el real estate, energy y las materias primas en este caso vienen siendo em, industrias o sectores donde no se puede integrar de manera tan fácil la inteligencia artificial. No estoy diciendo que no se haga. Sí se puede integrar, pero en este caso, donde se invierte más, en este caso, donde hay más capacidad de cobrar más, en este caso, se podría, evidentemente, cobrar de mejor manera. Y en este caso, por ejemplo, la industria, la tecnología, la información y el consumo discrecional vienen siendo aquellas que hoy en día están teniendo una mayor cantidad de ganancias con respecto a la IA. Y aquí les dejo algunas empresas, por ejemplo, como Nvidia, Meta, Walmart, Costco, Tesla, Amazon y Meli, que evidentemente también por ahí les dejé eso obviamente no lo voy a compartir por acá, pero eso sí, es una información que es específica para inversiones donde yo les comentaba cada una de estas compañías cómo lo está utilizando, cuánto están ganando y qué es lo que se prevé. Así que por favor, si no la han visto, vayan a verla, vayan a leerla. La información que publiqué el día de hoy está bastante interesante. Me tardé bastante en leerlo para poder también redactarle información buena. Y nada, vayan a echarle un vistazo porque está interesante y se van a ir dando cuenta por qué tienen que tener acciones en tales compañías porque de alguna u otra manera se van a dar cuenta que para allá va la cosa, para allá va el futuro y allá es donde tenemos que tener nuestro dinero nosotros, ¿vale? Eso a grandes rasgos, chiquillos, de algunas ideas que había publicado el día de hoy.
Bueno, pero pasando ya un poquito más a tierra derecha, quiero, dame un segundillo, por acá. Tenía esto un poquito desordenado. Mil disculpas, chiquillos. Déjenme ordenarlo por acá para ir en orden. Bueno. Primero, esto comentarles un poquito que durante el fin de semana Goldman Sachs también presentó más que nada su proyección y sigue manteniendo su proyección que para finales de año podríamos terminar en 6.600. Estamos hablando aquí de este 2025 que es a final de año y en 12 meses podríamos estar en 6.900. Es decir, que aproximadamente para agosto del 2026 deberíamos estar en 6.900 como lo estima en este caso Goldman Sachs. ¿Vale? Estas son las proyecciones que ellos tienen. Evidentemente pueden ser proyecciones mucho más alentadoras de las que quizás se han presentado en algunos otros estudios estadísticos, pero Goldman Sachs sigue manteniendo esta postura de 6.600 para final del 2025. Así que esto evidentemente se va ajustando, se va revisando a medida que vayan saliendo datos, tasa de interés y todo el tema, pero evidentemente sí es un pronóstico positivo para el mercado. Bueno, también comentarles información que encontré relevante. La caída del 69% del VIX en las últimas 20 semanas es la mayor caída de la volatilidad de la historia. Si nos damos cuenta por acá, en cuanto a meses, años y todo el tema, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de las últimas caídas que han habido en el mercado. Aquí las pueden, por ejemplo, la caída, por ejemplo, de un 48%, 51%, pero el 69%, si se dan cuenta, es la que se está registrando en este momento y viene siendo la mayor caída de la historia en cuanto a la volatilidad. Y aquí ya entramos un poquito más a tierra derecha. Esto no se da porque sí, ni porque sea un gran año, sino que, de hecho, si ustedes se ponen a pensar un poquito más allá, todavía tenemos conflictos y todavía tenemos catalizadores negativos que evidentemente podrían hacer nuevamente que suba la volatilidad en el mercado. Porque, por ejemplo, no tenemos todavía una pausa arancelaria, si bien tenemos este receso, digámoslo, de 90 días que dio Donald Trump con China. Todavía tenemos también la guerra Rusia-Ucrania, todavía hay conflictos completamente latentes en el mundo que evidentemente Donald Trump se va a meter sí o sí para calmar las aguas. Y eso no es algo que, digamos de alguna u otra manera, vayamos a estar completamente tranquilos. Vale, ¿qué nos hizo entonces cambiar este panorama de tener una volatilidad que día miércoles, jueves de la semana pasada comenzó a aumentar significativamente a tener una baja del 69% en la historia, en este caso, de la volatilidad a nivel mundial, en este caso del mercado estadounidense? Bueno, este cambio de Jerome Powell de pasar de algo completamente rígido, duro, a decir una palabra que es el ajuste de la política que ellos pueden prever en base a los datos que vayan saliendo. Ahora, esa palabra que él dijo que ajustar la política, porque eso fue el detonante, ajustar la política, eso evidentemente hizo que el mercado tuviese un giro de una perspectiva completamente mermada, completamente negativa, a algo completamente positivo que el mercado dijo, mira, si está diciendo esto, porque digamos de alguna u otra manera, él no dijo nada con respecto a que, oye, en septiembre vamos a comenzar a bajar las tasas. Nunca fue así de directo. Fue bastante ambiguo en cuanto a su discurso. Y también hizo al comienzo del discurso comenzó hablando sobre, recordemos lo que pasó en pandemia, recordemos el 2020, recordemos tales datos, recordemos esto, recordemos las metas, empezó a hablar de muchos datos en cuanto a empleabilidad y también en cuanto a inflación. Si bien él mencionaba que estaban un poco más tranquilos con respecto a la inflación, hizo hincapié en lo que viene siendo el dato de desempleo. El problema acá, también mencionó que las tarifas, si bien podrían generar cierta inflación, dijo que no iba a ser transitoria, que no iba a ser algo prolongado en el tiempo. Entonces, si vemos de esta manera en la que realmente puede ser transitoria, bueno, sí, evidentemente puede tener razón y puede que sea así. Ahora, un dato relevante que fue el dato que se presentó la semana pasada, si no me equivoco, y aquí se los voy a buscar, fue el dato de IPP. El dato de IPP, ¿por qué no me carga esto? Perdón, ahí cargo, perdón. Ah, está lento el internet, más chiquillo. Mil disculpas. El dato de IPP, un dato que salió muy, pero muy malo en el mes actual, perdón, esto fue el 14. Y el dato, si se dan cuenta, estaba en el 0,0 en el mes anterior y la predicción era 0,2 y salió 0,9. Esto no es un dato que sea positivo para el mercado y tampoco positivo para la inflación. Si bien esta semana, vamos a pasar a ver también, tenemos datos de PCE en Estados Unidos, no es un dato que sea alentador para la economía estadounidense. Recordemos que un dato de IPP que sale alto o más allá de las expectativas,
es un dato que nos va a ir indicando que el inversionista, en primera instancia, realizó quizás una inversión un poquito más cara. Estamos hablando de si algo le costaba 100 o le costó 110. Perfecto, él asume el costo inicial en algún momento, pero luego, cuando este producto pasa directamente al cliente final, ese 10% adicional que se le pagó o el 0,9% que pagó el inversionista, lo va a cobrar al cliente final. Entonces, la verdad es que esto enciende un poquito las alarmas con respecto a lo que viene siendo la inflación, porque evidentemente tenemos que entender que el mandato al cual también hizo mucha referencia Jerome Powell, el mandato es mantener la estabilidad de los precios, que en este caso es la inflación, y mantener un mercado laboral completamente saludable, ¿vale? Entonces, haciendo hincapié en estas dos cositas, si bien, como les decía, no dijo específicamente que vamos a tener una baja de tipos durante lo que queda de mes, en este caso en septiembre, sí dio podríamos ajustar la política. Entonces, eso sí, evidentemente abrió esta puerta para que se pensara que podrían caer las tasas de interés en la próxima reunión, ¿vale? Habíamos sido bastante críticos durante los días previos, porque había hablado Waller, había hablado Hamsik también, donde habían sido bastante duros con respecto a la tasa de interés, diciendo que muy probablemente ellos no veían bajas, que no estaban apresurados, que estaban completamente cómodos con la postura que está teniendo hoy día la Fed. Y bueno, yo evidentemente no sé si este tipo de declaración que dio Jerome Powell, que como les digo, no fue algo directo, sino que fue algo bastante técnico, bastante ambiguo, pero dijo estas palabras que en ninguna otra reunión durante todo el año 2025 lo había dicho, ¿vale? Entonces, si bien puede ser que la tasa de interés no baje en septiembre, lo cual sería un batacazo gigante para el mercado, porque ahora el mercado está completamente expectante a que bajen las tasas. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, cómo se está comportando la FedWatch en este caso para septiembre, nos damos cuenta que tenemos un 83,3% de probabilidades de bajar la tasa en 0,25 puntos base y solo el 16,7 que la tasa se mantenga. Si bien esto ha cambiado muchísimo durante la última, yo diría las últimas 2 semanas, esto no está claro. Si bien por lo general, y esto es solamente estadística y probabilidad, cuando el mercado espera o sea, cuando el mercado está sobre el 60% seguro de que la tasa se va a bajar, por lo general la Fed va a hacer lo que el mercado está esperando, ¿vale? Si esto se reduce, por ejemplo, el 60%, 59%, algo por el estilo, podríamos tener mayores dudas, ¿vale? Pero estadísticamente, cuando la Fed tiene una probabilidad del 83,3%, por lo general va a reaccionar de la misma forma en la que espera el mercado. Ahora, como les decía, si la Fed no baja los tipos para el 17 de septiembre, evidentemente, que nosotros vamos a estar ahí de fiesta, evidentemente vamos a tener una gran caída del mercado y un gran golpe. Ahora, ¿será así o no? Lo sabremos con los datos y veremos más adelante cómo salga con los datos. Porque, como les digo, Jerome Powell no fue claro, fue bastante ambiguo, fue bastante técnico al decir estas palabras y evidentemente no fue algo que si bien digamos que, oye, sí, sí lo dijo explícitamente, no fue así. El mercado lo interpretó de esa manera. Yo en su momento no estuve muy de acuerdo con la reacción tan abrupta del mercado porque fue como que es como la pequeña, el pequeño error. Ah, perfecto, sí, listo, van a bajar las tasas. Y no sabemos si va a ser así. Hay muchas cosas que todavía no se saben si van a ser buenas para el mercado, para apoyar una baja de tasa. Bueno, todo eso lo iremos sabiendo con los próximos datos que van saliendo en Estados Unidos. Bueno, también recordarles que el mes de septiembre no es uno de los mejores meses del año, por lo general es uno de los meses más malos del año. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en los últimos 25 años, el promedio es de -1,5% en el mes de septiembre. Evidentemente no es un mes positivo. No estoy diciendo que no hay años positivos de septiembre, sí lo hay. Por ejemplo, del 2004 al 2007 fueron años completamente positivos. Luego tuvimos la crisis subprime, en este caso cayó un 9%, de ahí se recuperó también durante el año 2010-2011. Pero, por ejemplo, del año 2020 al 2023 fueron años completamente positivos en el mes de septiembre, perdón, negativos en el mes de septiembre. Fueron completamente negativos en septiembre. ¿Vale? Entonces tenemos que ir viendo cómo, evidentemente, se comporta este mes de septiembre teniendo en consideración, y aquí ya entro en un poquito de tecnicismo. Cuando empecemos septiembre, muy probablemente tengamos yo les mencioné en su momento, esta estacionalidad en cuanto a liquidez, porque yo les mostré un gráfico hace una semana atrás, donde le mostraba que había un poco de estacionalidad en los meses de junio y julio, ¿vale? Eso se tardaba cerca de 2 a 3 meses en hacer efecto en el mercado y evidentemente daba para agosto y septiembre, donde también tenemos en consideración que
por lo general van a ser meses negativos, ¿vale? Ahora, también mostrándoles por otra parte, creo que lo tengo por acá, déjenme verlo, estaba por aquí, aquí está. Estas son la media en este caso que yo les mencionaba siempre con respecto a, el comportamiento de las dos primeras semanas y dos últimas semanas de el S&P 500 desde 1950. Si nos damos cuenta desde acá, por ejemplo, las últimas 2 semanas de septiembre por lo general van a ser bastante negativas, cerca de un 0,5% negativo, ¿vale? Pero si nos damos cuenta, la primera semana de septiembre no viene siendo tan alentadora, estaríamos hablando de un 0,1% positivo, 0,2% positivo, desde 1950 a la fecha. Por ende, no van a ser, digamos, semanas tranquilas o alentadoras. Y aquí también yo creo que también despierta un poco la curiosidad de por qué no estoy entrando tan fuerte en posiciones. Esto no es porque tenga miedo ni nada por el estilo, sino que las compras que hicimos en agosto van muy bien. Hemos hecho muy buenas compras en agosto, hemos aprovechado bastantes caídas. No hemos, evidentemente no hemos tomado todas las entradas que podemos tomar, aquí están todas, de agosto de 2025. Pero a mi parecer todavía no tenemos claridad de si el mercado realmente va a responder al alza de aquí a fin de año, que en lo personal, si esto es muy personal, lo dudo, creo que vamos a tener un par de caídas previas y eso evidentemente podemos verlo a medida que avance septiembre y evidentemente estos meses que son un poquito más álgidos. Ahora, esta caída que podríamos eventualmente ver en la segunda semana de septiembre, que evidentemente, dame un segundo por acá, sería luego de la tasa de interés, estamos hablando del 17 de septiembre en adelante, evidentemente podríamos tener rentabilidades negativas si es que la Fed no baja los tipos, ¿vale? Tenemos que entender que hoy en día la Fed lo que está esperando, perdón, el mercado lo que está esperando hoy en día es una baja de tipos por parte de la Fed. Estamos hablando de una baja de 0,25 puntos base. Si eso no ocurre, si la Fed no hace lo que el mercado está esperando, evidentemente vamos a tener una caída sustancial de la bolsa, donde vamos a poder aprovechar compras interesantes en precios interesantes también, ¿vale? Entonces, haciendo hincapié en ello, no podemos cantar victoria, no puedo estar comprando tonto y a lo que decirle, chicos, metámosle con todo. He sido bastante cauto durante las últimas semanas de recomendarles compra, porque para mí no está todo claro en el mercado. Para mí no hay todavía, digamos, como certeza de si sabes qué, chicos, sí, métanle con todo ahora. Porque claro, pues yo compré, por ejemplo, la semana pasada Berkshire Hathaway, compré el SPY, el QQQ, JP Morgan, compré algunas acciones por ahí, pero no fueron grandes compras, o sea, fueron compras para ir promediando. Y aquí también entra un poquito, ya esto es mi estrategia un poquito, o sea teniendo un evento binario como lo es Jackson Hole, como es la tasa de interés, y teniendo la posibilidad de que el mercado venía cayendo, bueno, compramos un poquito y iniciamos algunas compras y prefiero estar dentro que estar fuera en este sentido. Claro, si el mercado hubiese caído, si yo era un poco le hubiese dicho, ¿saben qué? No vamos a tener ninguna baja de tasa este año, muy probablemente vayamos decidiendo en diciembre si tenemos una baja de tasa, el mercado se hubiese caído, pero abismalmente al pozo en ese sentido. Bueno, si yo hubiese entrado en miércoles y esto se decidió el día viernes, bueno, evidentemente compro más abajo, no hay ningún problema. Total, son empresas de convicción, son inversiones en las cuales yo confío en el largo plazo, que para mí no van a ser ningún problema si es que la compro más abajo o no. Distinto del problema cuando uno ya tiene una empresa en la cual, digámoslo, hace 6 meses, 8 meses, 10 meses o un año, no hace un nuevo máximo histórico. Es raro que una empresa no haga un nuevo máximo histórico si es una empresa buena, ¿vale? Por ejemplo, el caso que hoy en día tenemos es Apple, por ejemplo. Apple no ha hecho máximo histórico durante 2025, cuando todas las otras compañías como Nvidia, como Meta, como todas las otras compañías han hecho máximo histórico y Apple no lo ha hecho. Bueno, eso podría ser un poquito dudoso, eso podríamos entrar a dudar y estar todavía un poquito el caso. Pero sabemos todos los problemas que hay de innovación, todo lo que yo le he comentado previamente. Bueno, eso es un problema, evidentemente. Pero disculpa, chiquillos, perdón. Bueno, eso es un problema, evidentemente. Eh, ¿En qué estaba, chiquillos? Bueno, estaba hablando aquí en este caso de lo que se nos viene para la Fed. Entonces, retomando el tema, si la Fed no da un panorama positivo, en este caso no baja los tipos, muy probablemente veamos una caída del mercado y eventualmente podríamos iniciar ciertas compras como les mencionaba. Curiosamente, este rendimiento negativo que se da desde 1950, desde la segunda semana de septiembre en adelante, la segunda mitad de mes en adelante, va a estar muy de la mano, perdón aquí, va a estar muy de la mano, justamente con esta decisión de tipos que se dan el 17 de septiembre en adelante, que evidentemente serían las últimas 2 semanas del mes de septiembre, que evidentemente podríamos tener rentabilidades negativas, como lo vemos acá de un menos 1,51% en promedio en los últimos 25 años, ¿vale? Esta imagen se las voy a mandar, no se preocupen ahí para que lo tengan en consideración. Pero
Bueno, ya teniendo esta antesala, este resumen un poquito de lo que pasó en el mercado, pasemos a ver un poquito cómo estuvo el mercado el día de hoy, que tenemos para ir viendo esta semanita. Bueno, las ganadoras de esta semana, perdón, de este día de hoy fue, por ejemplo, en este caso, Iren, Rocket Lab también, ASTS, Roblox, ¿qué más tenemos por acá? Sophie, entre las que más subieron el día de hoy. Y también las que más cayeron el día de hoy. Tenemos por acá también las más caídas, las más castigadas. Entre las más conocidas, a ver si hay alguna conocida por acá. Moderna puede ser una interesante. Pampa Energía, bueno, Mara, siempre tiro ese ejemplo de Mara, pero entre las más conocidas que caen en este caso fueron esas. Bueno, noticia positiva y esta noticia que quiero destacar porque sé que hay varios que están dentro de la compañía, una compañía que yo vengo invirtiendo en ella hace mucho tiempo, que se la he compartido hace mucho tiempo también, que en este caso es Rocket Lab. Bueno, Rocket Lab le hizo una investigación también, se lo mostré en Inversionario, se las pasé, está dentro de la aplicación. Rocket Lab es aquella empresa espacial listada en la bolsa estadounidense y es la única, ¿vale? Lo interesante de Rocket Lab es que, si uno se pone a pensar, cerca del 40% de todas las sondas espaciales, de todos los satélites que se lanzan al espacio, el 40% tiene algún producto que es de Rocket Lab, ¿vale? ¿Y por qué es tan interesante? Uno podría decir, oye, pero ¿podemos invertir en SpaceX? Sí, SpaceX sí, podría ser interesante. ¿Qué pasa? SpaceX es de capital privado y no podemos ingresar a invertirnos. No, no es como que yo pueda ir a comprar una acción de SpaceX. Pero sí lo podemos hacer con Rocket Lab. Lo interesante de Rocket Lab es que ya lleva su misión 70 y han salido con éxito, ¿vale? Eso es algo interesante, hoy día subió cerca de un 6%, es una empresa que, a mi parecer, más allá de que sea una buena o mala compañía, evidentemente una buena compañía, va en pro de lo que quiere hacer el gobierno estadounidense en este caso. Y estamos hablando de esta carrera espacial entre los chinos y los estadounidenses que nuevamente se aviva. Y tenemos que tener en consideración que los chinos están un poquito más avanzados que los gringos. En cuanto a cantidad de lanzamiento, y en cuanto a avance tecnológico. Estados Unidos se ha quedado un poquito dormido en ese sentido con la antigua administración, pero todo ese tiempo lo fue recuperando, en este caso China, avanzando justamente en todos sus proyectos, en este caso espaciales. Rocket Lab es una de estas compañías que nos va a ir ayudando justamente a la par con SpaceX, pero tiene justamente este efecto diferenciador que podría ser algo positivo o negativo. O sea, para la industria es positivo, pero quizás para Rocket Lab es negativo. SpaceX va a lanzar nuevamente una misión, si no me equivoco, el día viernes, pero dentro de esta semana, donde evidentemente si sale todo positivo, sería una mayor, digamos, como una mayor esperanza para el mercado americano y podríamos ver alguna caída, alguna merma en este caso de Rocket Lab. Por ende, si usted está dentro de Rocket Lab y tiene buena rentabilidad y no quiere arriesgar su rentabilidad, no hay ningún problema en que quiera cerrar la posición, no va a haber ningún problema si usted quiere salirse o dejar alguna posición muy pequeña dentro de ella, cosa que si sale algo mal, bueno, va a subir Rocket Lab, ¿vale? Rocket Lab tiene muchos contratos con el gobierno, tiene dos específicamente muy importantes como el Golden Dome, que es como el domo de hierro, pero el domo de oro en este caso, que viene siendo por parte de los estadounidenses, y obviamente muchos más con la Unión Europea también. Así que es una empresa interesante, se las dejo para que la revisen. No voy a indagar mucho más allá, pero es una empresa que dentro de Inversionario nosotros estamos invirtiendo hace mucho tiempo y varios tienen inversiones dentro de ella. Ahí los chiquillos, si es que quieren compartir algún tipo de sus rentabilidades, háganlo ahí en el chat para los que están dentro, porque evidentemente son muy, pero muy buenas compañías, en este caso como Rocket Lab. Bueno, ya como les decía, entrando a tierra derecha, que se nos viene esta semanita, chiquillos. Esta semanita, el día de hoy, partió en este caso con buenos datos con respecto a lo que viene siendo ventas de casas nuevas, que fue un dato que salió de 256K, se esperaban 235K y salió 252K. Si bien cae, pero no cae más allá de lo que se esperaba. Y aquí también me acordé, me cayó la teja en este caso, porque vi que muchos estaban hablando de una empresa que se llama Open, ¿vale? Que es Open Door, ¿vale? Que es esta de acá. Nada más, ya, no nos queda otra cosa. Un segundo, chiquillos, voy a Y esta silenciar. no, Ahí sí, ya. Que es la empresa Open Door en este caso. Está cargando. Oye, está horrible mi internet, chicos. Mil disculpas. Perdón. Aquí está. Bueno, esta compañía fue a tomar este hype importante porque durante la semana pasada estuvo cayendo en algún momento. Vi a varios asustados también ahí con Open, porque no es una empresa como que te suba un 1%, un 2%. Entonces, o sea, te sube un 10 o te cae un 20 y así está. O sea, una compañía que tiene una rentabilidad importante. Por ejemplo, hoy día cayó un 9%, pero teniendo en consideración que había estado positivo bastante tiempo.
Ahora, todas estas compañías que sean retail, por ejemplo, perdón, retail, que sean, perdón, me confundí de palabra, que sean de real estate, ahí está, real estate, que sean de vivienda y todo este tema, evidentemente con tasas de interés bajas van a verse completamente beneficiadas, ¿vale? O sea, no es como sumar uno más uno, o sea, si yo tengo una tasa de interés muy alta y tengo todas mis acciones de real estate cayendo, si yo doy algún comentario o salgo a mercado a decir que muy probablemente se van a bajar las tasas, bla, 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 todo esto y lo otro, evidentemente el primer hype que van a tener van a ser estas compañías y estos datos quizás que van a ser un poquito más alentadores en pro de lo que se viene. Estamos hablando de bajas de tipo de interés. Pero tenemos que tener en consideración que son rumores, es decir, es como que lo voy a hacer. Ya, ok, pero ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, en este caso Jerome Powell no ha dicho nunca como que, oye, va a ser en septiembre. Estamos dispuestos a ser más flexibles en los cambios de tasas de interés, pero no sé cuándo. Y eso lo dijo durante mucho tiempo el año pasado. Y aquí también tenemos que quizás mirar un poquito para atrás que en septiembre del año pasado, Jerome Powell bajó la tasa de interés en 0,50 puntos base, no en 0,25. Aquí lo que se está discutiendo recién es bajar la tasa en 0,25 puntos base, iniciando un ciclo bajista en 2025. El ciclo bajista se inició el año pasado, como les mencionaba, con la baja de tipos de 0,50 puntos base que también se dio en septiembre y fue bastante cuestionada. Ahora, retomando el tema en este caso de Open, si yo tengo una tasa de interés alta que no se ha bajado durante un año, evidentemente, y teniendo caídas importantes en la compañía, es decir, nos damos cuenta desde marzo de 2024 que no veía un nuevo máximo histórico, aún no lo ve nuevamente, pero está rompiendo esta tendencia bajista que tenemos por acá. Si yo doy algunas luces de que voy a bajar los tipos, evidentemente lo que se va a beneficiar va a ser directamente aquello que se beneficie con tasas de interés más baratas. En este caso, por ejemplo, el sector inmobiliario. Bueno, me desvié un poquito ahí con Open, pero vi que varios estaban ahí hablando. Con este dato también me desvié un poquito. Bueno, eso fue el día de hoy. Vamos al día de mañana. Mañana tenemos en este caso confianza al consumidor. También tenemos en este caso índice de manufactura de Richmond. En este caso que se espera que baje, perdón, que aumente de -20 a -11. Y el confianza al consumidor también está bajo el indicador 100. Recordemos que el indicador 100 indica mayor confianza. Bajo el indicador 100 en este caso es menos confianza. Y se espera que disminuya del 97,2 al 96,4. ¿Vale? Datos en este caso también tenemos bienes durables, que en este caso son los core en este caso. Bienes durables estamos hablando de bienes que duran más de 2 a 3 años. Estamos hablando de que se podría mantener en el 0,2% y en este caso bienes durables tradicional sin el core en este caso se espera también un aumento del -9,4 al -3,8. Aún en territorio negativo, aún la gente no está gastando en bienes durables, pero está menos negativo que el mes anterior, ¿vale? Está en este caso un poquito mejor. Vámonos entonces al día miércoles. Si se dan cuenta, día miércoles es un poco tranquilo. Tenemos solamente inventarios de petróleo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, dato en China, pero no es tan relevante. No hay mayores datos relevantes para el día miércoles. Y el día jueves se empieza a mostrar datos relevantes, datos muy importantes para esta semana, donde tenemos en este caso el PIB preliminar trimestral, ¿vale? Que se espera que aumente ligeramente del 3,0 al 3,1. Y esto va a ser algo importante, ¿vale? Si bien tenemos que entender que no es el ritmo de crecimiento que quiere en este caso Estados Unidos, pudo haber sido mucho peor, ¿vale? Teniendo en consideración que las tasas de interés están bastante altas y también entendiendo que mantener los tipos de interés muy altos por mucho tiempo, lo que va a hacer es mermar justamente, en este caso, el crecimiento del país y por ende también va a mermar el desempleo. Si yo tengo unas tasas de intereses muy altas por mucho tiempo, evidentemente empiezo a abaratar costos y por donde se va la primera, bueno, ustedes saben que el hilo se corta por lo más fino en este caso y viene siendo justamente la empleabilidad y se empieza a mermar un poquito. ¿Cómo soluciono esto? Bueno, bajando la tasa de interés, haciendo que sea más barato contratar, que sea más barato también pedir préstamos, y en este caso tenemos mayor crecimiento. Eso no ha pasado, si se dan cuenta, de hecho ha venido disminuyendo desde agosto del 2024, hablando de, por ejemplo, acá, por ejemplo, 2024 salió de 2,8, salió 3%, luego se esperaba un 2,8, salió 2,8, luego en febrero salió 2,3, se esperaba un 2,3 y ahora el mes anterior fue un -0,3 y salió -0,2. Vamos viendo cómo sale este PIB preliminar de el mes de agosto en este caso que se presenta en el día miércoles, ¿vale?
Como les decía, este dato va a ser importante porque si nosotros tenemos un crecimiento mayor a lo esperado, va a reducir considerablemente las proyecciones de que tiene la FED en este caso. Es decir, que si yo tengo un crecimiento mayor al esperado o mayor de lo que yo tenía proyectado, teniendo tasas de interés muy altas, teniendo los problemas que tengo hoy en día con las tarifas, con los aranceles, con la empleabilidad, eso quiere decir que el país aún así está creciendo, sin que yo tenga que hacer ni modificar nada. Entonces, eso es un punto importante. Si nosotros tenemos una tasa de interés, perdón, una tasa de un dato de PIB más bajo del esperado, eso sí es un problema y pondría mucha más presión a la Fed para que baje los tipos. ¿Cómo repercutiría este dato entonces? Si yo tengo un dato de PIB bastante bueno, es decir, más allá de lo que se espera, un 3,2, un 3,3 o incluso un 3,5, evidentemente lo que yo voy a tener en este caso sería una caída del mercado teniendo en consideración que esto daría pie a que la Fed no tenga tanta presión en bajar los tipos. ¿Por qué voy a bajar los tipos si el país está creciendo bien, tengo buenos datos y la verdad es que no tengo ningún problema? Si lo dejo como tal y como está, el país sigue creciendo. Eso es como lo que se interpreta con este dato. Por el contrario, si el dato sale malo, es decir, si el dato sale eh, 3% o no sé, un 2,9 o un mal dato en este caso, evidentemente lo que estoy mermando ahí es el crecimiento. ¿Qué debería hacer yo ahí? La Fed debería bajar aún más los tipos en este caso o reforzarse aún más la traducción de una baja de tipos y evidentemente tendríamos un mercado al alza. ¿Por qué? Porque se entendería que si bien el país no está creciendo, entenderíamos que la Fed prontamente tiene que bajar los tipos porque si no, va a seguir mermándose el crecimiento, ¿vale? Ahora, como les decía, no es algo fácil de interpretar, tampoco les podría decir cuánto va a subir el mercado ni cuánto va a caer el mercado, pero sí lo que les podría decir es que si el dato no sale como se espera, si el dato sale malo, pondría mucha más presión a la Fed para que baje los tipos. Y estos son exactamente los datos que tiene que ver la Fed para ver si baja o no baja los tipos en la próxima reunión, ¿vale? ¿Se entendió esta? Porque igual es inversamente proporcional. ¿Se entendió este dato, cierto? Me colocan aquí en el chat, por favor, chiquillos. Si se entiende, me colocan OK o una manito o lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ya, perfecto, chiquillos. Bueno, el día jueves también tenemos reclamaciones de desempleo, que son evidentemente estas reclamaciones equivalentes como al seguro de cesantía, que la semana pasada salió mayor a lo esperado, si no me equivoco, y ahora se esperan una baja de 235K a 231K, ¿vale? No una baja, digamos, importante, está dentro del rango. Yo les mencioné la semana pasada que el rango está, por lo general en este año, bajo 240. Si el dato sale sobre 240, sería un dato sorprendente para el mercado que no se espera, pero mientras se mantenga por debajo de estos niveles, la verdad es que no habría ningún problema, evidentemente, en estos datos. Y ahora un dato relevante también en este caso vienen siendo los precios preliminares del PIB, que estos también son un dato importante que va a ver la Fed y espera que se mantenga en el 2%. Si yo veo un aumento de los precios del PIB, también esto sería un aumento en la inflación, por ende, evidentemente esto no daría pie a que la Fed pueda bajar los tipos, ¿vale? Bueno, también tenemos ventas de casas pendiente en este caso, que aumentó ligeramente del -0,8 al -0,3, sigue entre otro negativo, pero menos negativo que antes, ¿vale? También tenemos declaraciones de Waller por parte de la FONC, en este caso el día jueves a las 18 horas. Y pasamos al día viernes, en este caso, que es el dato no más relevante, pero sí uno de los más importantes de la semana, que viene siendo en este caso los precios del PCE, que justamente vienen siendo estos precios que mira la Fed para ver si es que aumentan o no aumentan la tasa de interés o baja la tasa de interés en este caso. ¿Vale? Tenemos en este caso también unos precios que se mantienen en el 0,3%, es algo importante. Tenemos que ver también en este caso los bienes durables, como les mencionaba, que aquí la gente, como les digo, no está gastando en esto, si se dan cuenta, de -84,9 billones a -89,8 billones, es decir, un aumento en que no están interesados en comprar y no están comprando estos bienes en este caso. Bueno, tenemos en este caso ingreso personal, personal income, que se espera que aumente del 0,3 al 0,4, personal spending, que baje, perdón, que aumente del 0,3 al 0,5%. Bueno, en este caso también tenemos las preliminares ventas de inventario, en este caso, que se mantienen en 0,01. Y también el PMI de Chicago, que indicador 50 también, que se espera que baje del 47,1 al 46,1. En cuanto a los sentimientos del consumidor, igual, esto es indicador 50, estamos por sobre el indicador 50 y se espera que salga el mismo dato
que la vez anterior, en este caso del 58,6, ¿vale? Esto es solamente una encuesta donde se les pregunta a los consumidores si es que creen que van a ser mejores o no las condiciones futuras del mercado, ¿vale? En este caso, espera que se mantengan igual, no hay ninguna variación importante. Quiero ver la versión de la semana pasada, porque la semana pasada sí habíamos tenido datos importantes, si se dan cuenta. Del 60,4 salió 60,7, es decir, que esperaban mejores condiciones para junio de 2025 y ahora en agosto de 2025 eh, se espera que, perdón, estas son las predicciones de julio para agosto de 2025, donde esperaban que no fueran quizás tan alentadores, esperaban 62, salió 61,7. Bueno, se dan cuenta una semana que va de menos a más, una semana que el día jueves y viernes a mi parecer son los días más importantes, donde vamos a tener quizás mayor movimiento, donde también yo voy a estar conectado esos días, si bien mañana tenemos trading en vivo, voy a hacer trading en vivo el día jueves y el día viernes para que estén ahí muy pendientes. Me di esos días y ya para estar completamente dedicado a hacer ese día, esos 2 días de 3 días de trading, porque la semana pasada hemos tenido solamente un día a la semana y evidentemente tenemos que cumplir con los dos mínimo a la semana. Bueno, eso con respecto a los bienes, perdón, a los datos que se vienen esta semana, son datos relevantes, como les decía, desde el día jueves en adelante y van a ser muy, pero muy importantes para ir viendo la postura que toma tanto el mercado como la Fed y ir viendo cómo va cambiando esto a medida que avancen los datos, ¿vale? Bueno, eso con respecto a lo que se nos viene durante esta semanita, se dan cuenta una semana bastante movida, bueno, esto ya lo vimos también, esto lo vimos también lo vimos, también lo vimos también. Bueno, y aquí quería pasar un poquito ya, un poquito más a tierra, digámoslo como a tierra derecha, porque esta es una imagen que encontré directamente en Twitter, no les voy a mentir con la fuente de la información, y me pareció súper interesante porque viene siendo aquellas imágenes que solamente se pueden obtener si es que uno tiene el terminal de Bloomberg, lo cual evidentemente yo de por sí no poseo, sí tengo cómo sacar información de ahí, pero no me pertenece a mí la plataforma, tengo que estarla pidiendo información a un tercero para poder tener esta información. Pero ¿qué es esto? Lo que ustedes ven acá es el mercado y los sectores del mercado que ustedes ven por acá, donde pueden evidenciar ha sido la rotación del mercado, es decir, hacia dónde rota el mercado. Aquí se dan cuenta lo que están como mejorando, lo que están ya liderando, y se dan cuenta estas flechas nos van indicando cómo rota el capital de ciertos sectores a otros. Acá, por ejemplo, que si nos damos cuenta que este rotó desde niveles que estaban por acá, por ejemplo, que estaban en Wicking o Latin, en este caso como flojo en este caso, saliendo, y están ya justamente en estos que están entrando, que es es el S-Cont. Si nos damos cuenta acá es el S-Cont que se dan cuenta en este caso son consumo discrecional y staples en este caso que están aumentando justamente, pasando de un capital donde no había tanto dinero, justamente no se estaba invirtiendo tanto en esto, a invertirse completamente en esto que estamos viendo en estos momentos por acá, que viene siendo consumo discrecional justamente y staples en este caso, que también tenemos un cambio distintivo. Acá, por ejemplo, los que están saliendo, por ejemplo, tenemos esto que tenemos por acá, la energía, por ejemplo, ¿qué más está saliendo por acá? Está aumentando, por ejemplo, Steels acá en este caso también. Steel, acá, ¿se dan cuenta? No sé si se van teniendo la imagen, chiquillos. Se van teniendo esto más que nada, estos, digámoslo como, estos baskets en este caso, no nos van a ir a dar la respuesta a todo, pero sí nos van a ir indicando y explicando un poquito la rotación del mercado. Quiero leerlo aquí a ver si se entiende un poquito. ¿Se va entendiendo? Sí, obviamente lo voy a compartir, no se preocupen. Todo lo que ustedes ven acá lo comparto, así que no se preocupen. Esto, como les decía yo, es lo que se llama justamente una rotación de capital. Esto está al 21, no está al día de hoy, o genial tenerlo al día de hoy, pero está al 21 de lo que nos muestra la rotación de capital. Y aquí por eso la semana pasada yo les comentaba también cómo está haciendo el gráfico de la rotación, o sea, cómo está rotando el capital de aquellas compañías que evidentemente, por ejemplo, la semana pasada estaba cayendo Nvidia, Microsoft, Meta, y estaban subiendo, por ejemplo, la financiera, consumo discrecional, seguía arriba Walmart, seguía arriba Costco. Eran empresas que uno decía, oye, ¿por qué están subiendo estas compañías si podría haber subido mucho más Nvidia, por ejemplo? Pero no está siendo así, ¿vale? Por ejemplo, miren el real estate, por ejemplo, que este de acá, el real estate, es el SRLT, que es este de acá, si no me equivoco, este de acá, aumentó muchísimo, está saliendo a capital y está liderando en estos momentos. Entonces, uno se puede dando cuenta cómo va fluyendo el capital de un sector a otro y estas flechitas te van indicando dónde estaba, hacia dónde va, si se dan cuenta, que había pasado de estar como pujando, digámoslo, y ahora está liderando en este caso, ¿vale? Y acá, por ejemplo, uno que estaba liderando, que era el utilidades, en este caso el utilities, estaba liderando con mucho dinero y en este caso después comenzó a caer
y está en este caso Weakening en este caso, ¿vale? ¿Se entiende un poquito la imagen, chiquillos? Está un poco enredado todavía. Le doy un poco más de vuelta. Igual se las voy a compartir, así que no se preocupen. Una pregunta que me hacen mucho y no sé cómo responder es, ¿las acciones se mueven solamente por movimientos de capital? ¿O qué otros factores afectan al precio? Sí, solamente por movimientos de capital. Solamente por movimientos de capital. Todo lo que tú ves son puntos de compra y venta. Cuando tú ves una acción cayendo, hay más gente dispuesta a vender, evidentemente, la posición y por ende el precio comienza a caer porque si hay una venta, por ejemplo, en 100 y yo no la quiero comprar porque está muy caro y no hay compradores, el precio comienza a caer. A 98 hasta que alguien la compra, pum, perfecto, se estanca. Llega a 90, pum, alguien la compró, perfecto, se estanca. Y así, ¿vale? Son puntos de compra y venta. Esto, ahora, tienen que ser grandes capitales para que muevan el mercado y por ende se va moviendo en base a la dirección que uno va tomando. Pero por eso también cuando tú ves, por ejemplo, que hay una entrega de resultados mala o una noticia negativa, por ejemplo, Marcos, que llevas mucho tiempo en inversionario, ¿te acuerdas de Supermicro el año pasado? ¿Te acuerdas de Supermicro, la compañía, de SMCI? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Voy a buscarla por acá. Ya. Mira, vamos a hacer lo voy a explicar por acá. También lo podemos hacer con Nvidia, así que no hay problema, pero se me dio en la cabeza esto por acá. Miren, cuando yo hablo de que hay, evidentemente, factores solamente de compra y de venta, hay un factor que también responde a la compra y venta, pero responde más a un factor, digámoslo de alguna u otra manera, como psicológico, más allá de ser algo realmente real en el mercado. Esta compañía, Supermicro, el año pasado, sufrió una caída muy importante, cerca de un 60%, si no me equivoco, en algún momento del año. Nosotros estábamos dentro, desafortunadamente. Yo había comprado cerca de 60 aproximadamente, compré por acá, y la acción cayó muchísimo. ¿Y por qué cayó la acción? No cayó porque haya presentado resultados financieros malos, no cayó por nada más allá que una noticia de farándula financiera. ¿Qué pasó? Una firma, que es una firma dedicada a la contabilidad, acusó a Supermicro de que la compañía había modificado sus estados financieros y había inflado los números, ¿vale? Esto, al salir publicado, hizo que la acción cayera muchísimo, pero no habían fundamentos más allá de que realmente dijeran eso. O sea, por ejemplo, Supermicro es uno de los proveedores más grandes de Nvidia. Nvidia no dejó de pedirles productos a Supermicro. Nvidia y ningún otro empresa que colabora con Supermicro acusó de que había problema en la cadena de suministro, no acusó de que había problema en la fabricación de productos, no acusó de que se iban a detener la cadena, no hizo nada. O sea, la empresa siguió funcionando a pesar de que se haya salido esa información a nivel internacional, que evidentemente cayó mucho la compañía, pero no hizo nada más que seguir haciendo lo que hacía, ¿vale? Se despidió a la persona encargada de la contabilidad de la empresa, se despidió un CEO también, y fueron pasando diferentes cambios, pero finalmente se llegó al acuerdo de que Supermicro finalmente no había incurrido en ninguna falta. O sea, lo que había salido como noticia principalmente, el mercado esto asustó a los inversores y empezó a ocurrir mucha, 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 mucha fluctuación en cuanto a la venta. ¿Por qué? Porque la gente se asustó, dijo, oye, esto bueno, están inflando los números. Si realmente vendieron, como dicen, 1000, a lo mejor vendieron 100 solamente, no sabemos. Pero un punto importante es que ninguna de las empresas con las cuales trabajaba Supermicro dijo algún problema con respecto a la cadena de suministro. Si realmente, por ejemplo, hubiesen inflado los números y no hubiesen sido reales los números, hubiese habido algún problema con respecto a la cadena de suministro, a la entrega de productos o, ¿sabes qué? Cortamos relación contigo y no pasó nada. La empresa siguió funcionando, siguió fluctuando y quedó solamente en una farándula financiera. No pasó nada más allá, ¿vale? Entonces, si bien te das cuenta que existen puntos en los cuales una compañía puede caer, aún así depende de la punta de compra y venta, ¿vale? Aún así depende justamente de que esta compañía haya sido vendida muy abruptamente, pero no pasó nada más allá. O sea, realmente fue netamente zafarando la financiera esa noticia y ya está, ¿vale? Eso con respecto a lo que había preguntado Marco. No sé si respondo la duda a Marco por ahí. Perfecto. Bueno, quiero pasar a revisar algunas compañías con ustedes, chiquillos, porque si no me equivoco, ya habíamos hablado de esto, ¿cierto? Sí, justamente. Bueno, como les mencionaba esta imagen de la rotación de capital. Se va entendiendo, ¿cierto, chicos? Por favor, para quedarme claro con esto antes de pasar a las gráficas.
Por favor, me comentan si se entiende lo que es. ¿Habían visto alguna vez algún gráfico de rotación como este? ¿Lo habían visto? ¿Lo habían visto? ¿Algún gráfico de rotación? Bueno, esta información, como le digo, chicos, es bastante cara a obtener. Si usted tiene acceso a estas plataformas como la terminal de Bloomberg, la verdad es que tiene un tesoro en su computador o donde esté trabajando con con esta plataforma, porque realmente son muy caras, sale cerca de 20 sale como cerca de 25 millones de pesos al año. Estamos hablando cerca de unos 2.300, $2.500 mensuales solamente por tener acceso a esta plataforma. Bueno, eso. Obviamente da información mucho más precisa y todo el tema. De ahí se sacan las grandes corporaciones las imágenes, pero te dan este tipo de gráficos y este tipo de información. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Gran explicación, perfecto. ¿No entendieron? Ah, no, no, perdón, no había. Ahora entendí. No habían visto estos gráficos, ahora sí. Yo dije, ¿por qué no entendieron? Ya. Sí, ya tendremos aniversario en un tiempo más. Esperemos ahí pronto podamos obtener este tipo de información ya más precisa, chiquillos. Pero, como saben ustedes, seguimos trabajando para darles el mejor servicio. Bueno, pasemos a ver un poquito de gráficas porque sé que varios estaban preguntando por ejemplo, empresas como Duolingo. Vamos a pasar a ver Duolingo, Hims también vamos a revisar. Em, Vamos a que cargue esto porque está lentísimo el internet, chiquillos. Bueno. Bueno, chiquillos, en cuanto a Duolingo, yo les había comentado que el nivel que al cual se encontraban las opciones podía ser entre 330 y 300, ¿vale? Nosotros habíamos entrado cerca de niveles, creo que como 330, 340 aproximadamente. Luego que tuvo la entrega de resultados, varios vendieron, varios capitalizaron rentabilidad, algunos volvieron a entrar. Yo sigo dentro de la posición. Algunas rentabilidades se recogieron, pero en su totalidad, o sea, en su mayoría, la posición está íntegra dentro de esto. Em, Quiero pasar a ver las opciones, chiquillos. Bueno, si se dan cuenta, el posicionamiento con el vencimiento de Google la semana pasada se modificaron bastante y tenemos también recorridos, si se dan cuenta, 330, un nivel importantísimo tanto para las CAL como para las PUT. Ya tenemos niveles no tan relevantes en 300, sino que tenemos niveles relevantes hasta en 290. Y si quizás extendemos un poquito más los strike, lo colocamos 50, quizás se extienda un poquito más abajo. Bueno, 290, a mi parecer, 200 no creo que haya más abajo, pero creo que 290 es el punto relevante en el cual podría eventualmente caer nuevamente Duolingo. Iniciar compras nuevamente cerca de Duolingo, yo, a mi parecer, vería más cercano cerca de 290 en caso de que iniciemos alguna compra nuevamente en Duolingo. Teniendo en consideración también que este posicionamiento ha cambiado bastante, si nos damos cuenta antes en 300 había mucho posicionamiento, pero con la VIX Expiration de la semana pasada, evidentemente esto se fue a cambiar drásticamente el posicionamiento de las opciones. ¿Vale? Sí, como le decía, 290 puede ser el nivel relevante. Entre niveles de 300 y 290 yo eventualmente iniciaría algunas compras. Les iré avisando evidentemente, pero tenemos que estar muy atentos a cómo cambia este posicionamiento, teniendo en consideración que esto podría cambiar para el 19 de septiembre, si se dan cuenta. ¿Vale? Entonces, tampoco es algo que pueda ser como tan preciso, decir como que va a rebotar en ese nivel y ya está, porque si nosotros sacamos estas expiraciones, que son las del 29, las del 5, las del 12 y las del 19, evidentemente nos quedaríamos con un gráfico mucho más distinto y con muy poco posicionamiento al alza en este caso, si nos vemos de esta manera, ¿vale? Entonces, les iré avisando, les iré comentando cómo va fluctuando esto, pero de momento les diría que entre 300 y 290 podrían ser los niveles a los cuales podría eventualmente rebotar Duolingo. Que si se dan cuenta, 300 puede ser un nivel importantísimo acá en cuanto a la gráfica, en este caso, a la zona que yo les tengo marcada, pero 290 podría responder justamente a estos niveles de acá, ¿vale? Si lo vamos viendo en un gráfico mensual, perdón, gráfico semanal, estamos en un gráfico diario. Yo siempre les hablo un poquito más cuando son gráficos anuales, perdón, empresas de largo plazo, vean gráficos más semanales o más mensuales, justamente con la intención de poder tener mayor discernimiento de lo que está haciendo la compañía. Esta es una media de 200 periodos, vamos a trazar la media de 21 periodos para ver hasta dónde podríamos eventualmente caer.
¿vale? Bueno, estamos bajo la media móvil tanto de 21 periodos como la media móvil de 9 periodos, por ende tendríamos que esperar solamente un rebote de la posición técnica para ir viendo si es que tenemos justamente alguna posición en la cual podamos justamente tener alguna ruptura por acá. ¿Vale? De momento, como les decía, 300 y 290 serían los niveles en los cuales podríamos estar mirando la posición. Vamos a ver entonces HIMSS también. HIMSS está prácticamente como en la misma dinámica. Vamos a ir viendo por acá también. Bueno, HIMSS, si se dan cuenta, en el gráfico de semana no da ninguna buenas luces en este caso. Tenemos por debajo de la media móvil de 20 periodos y la media móvil de 9 periodos, así que cambiamos justamente esta por acá. Perfecto, esta es la media móvil, vamos a cambiarla, en este caso de 200 periodos, media móvil de largo plazo, y si nos damos cuenta va a rebotar justamente en los 40, nivel importante. ¿Qué pasa si GIMS el día de mañana o durante esta semana rompe este nivel de los 40 o la media móvil de 200 periodos? Bueno, ahí en este caso yo todavía no inicio compras, estoy muy pendiente de iniciar compras todavía porque yo tengo compras en 50, en este momento estamos en $40 la acción, pero evidentemente podríamos tener caídas un poquito más abajo. ¿Por qué les menciono esto? Porque acá el alza que tuvo no fue a romper la media móvil de 9 periodos, que es una media móvil que nos indica tendencia, de hecho la fue a respetar, por ende podríamos seguir rebotando en estos niveles o incluso caer un poquito más. ¿Hasta qué niveles podríamos caer en este caso en HIMSS? Vamos a buscar acá el posicionamiento de las opciones que nos podría dar algunas luces donde podríamos caer. Bueno, HIMSS en este caso, si se dan cuenta, los 40 es el nivel más importante, pero este nivel se aguanta hasta aproximadamente el 26 de septiembre, si se dan cuenta. Este poquito que queda acá hasta el 26 de septiembre, pero no tenemos mayores niveles más abajo. Es decir, a mi parecer, bajo los 40 no vamos a tener niveles ni vamos a tener caídas, ¿vale? Esto solamente de apreciación personal. Esto no quiere decir que yo tenga la razón. Vamos a trazar un poquito más de strike, pero claro, evidentemente 35 podría ser, pero sinceramente creo que el posicionamiento o el apoyo es mucho más bajo y estos tienen vencimiento el 26 de septiembre, por ende casi un mes más. Creo que el nivel de 40 podrían ser muy buenos niveles para iniciar compras, pero veremos cómo se desarrolla esto porque no me tinca para nada, por lo menos esto que les mencioné recién en el gráfico técnico, que nos hayamos mantenido por debajo de la media móvil de 9 periodos, que como les he dicho previamente es una media móvil que nos va a indicar la tendencia de corto plazo de la compañía, por ende esto nos indicaría que quizás no hay tanta fuerza de querer seguir subiendo. Si queremos comprobar nuevamente, más allá de esto, solamente con gráficos técnicos que yo muchas veces cuando me encuentro en esta encrucijada de no saber si realmente el mercado va a subir o no, porque por las medias móviles o por algo por el estilo, vamos a colocar en este caso también, podemos colocar el TTM Squeezy, que siempre se los recomiendo que lo coloquen. Déjenme eliminar uno, porque voy a eliminar esta, para que me dé la posibilidad de colocar este. Ahí está. Bueno, completamente con liberación de energía muy potente a la baja. No tenemos todavía ninguna detención de la caída. Tenemos que esperar que el gráfico pase lo siguiente en este caso, que no quiera continuar cayendo y empecemos a acumular un poquito más de posicionamiento. Es decir, que la caída se normalice. Pero aquí tenemos liberación completa de energía, ¿vale? Se encuentra posicionamiento bastante importante a la baja y todavía no tenemos ninguna pausa a esta caída, ¿vale? A medida que empiecen a aparecer estas velas un poquito más amarillas y se empiece a posicionar un poquito más el mercado estancado, es decir, estamos viendo alguna consolidación del mercado, podríamos eventualmente trazar alguna compra. Por ende, no he trazado compras todavía, no he promediado la posición, todavía estoy con precios de 50, pero eventualmente si tenemos alguna caída hacia niveles de 40 o incluso un poquito más bajo, 38, podríamos iniciar alguna compra siempre y cuando los indicadores también nos ayuden en este caso. Recordemos que por lo general, en lo personal, yo no soy de agarrar muchos cuchillos cayendo, pero si hay muy buenos precios, eventualmente podríamos sin ningún problema promediar la posición para verlas un poquito más a largo plazo, ¿vale? Eso con respecto a HIMSS. Vamos a ver un poquito también de Tesla, que también me habían preguntado bastante durante la mañana. Vamos a pasar a ver Tesla y Nvidia, que evidentemente son las compañías que vamos a estar revisando esta semanita. Nvidia por entregas de resultados y aquí en entregas de resultados, bueno, ahí cargó Tesla, vamos a revisarlo al tiro. Bueno, Tesla se encuentra de alguna u otra manera en tendencia. Si se dan cuenta, la semana pasada habíamos roto esta directriz
bajista que teníamos acá de corto plazo, pero la directriz alcista de corto plazo también la ha respetado bastante. Vale, no tenemos todavía, si bien tenemos ruptura diagonal, no tenemos ruptura horizontal que podríamos evidentemente ser esta, miren, que es esta de acá, que es la de 350 aproximadamente, muy probablemente haya un muro de opciones importante ahí. Y si lo rompemos nos podríamos ir directamente hacia 370, ¿vale? Eso con lo que viene siendo el impulso que podríamos estar llevándonos justamente en Tesla. Ahora, el posicionamiento es completamente al alza, si nos damos cuenta estamos haciendo cada vez altos, cada vez más altos. Aquí nos quedamos un poquito cortos, veremos cómo abrimos el día de mañana, pero idealmente tenemos que consolidar por encima de 350, que si lo vamos a mirar en las opciones, en este caso, cómo se comporta esto. Si se dan cuenta, ¿ven? 350 nivel importante en opciones. Por ende, por eso no lo rompe. De romperse este nivel, evidentemente no iríamos mucho más arriba. ¿Cuál es el problema? Que en cuanto a posicionamiento, quizás no tenemos tanto posicionamiento sobre 350. Por eso nos damos cuenta que no hay tanto apoyo al alza. Ahora, si se rompe, evidentemente tendríamos mucho más apoyo sobre estos niveles y el nivel 350 funcionaría como un piso. En este momento está funcionando como un techo muy fuerte, si se dan cuenta, no lo ha roto y ha llegado con mecha anteriormente. Y aquí ha intentado romper, pero no ha podido posicionarse por encima de estos niveles. Estamos hablando de junio de 2025, ¿vale? Eso con respecto a Tesla, pasemos a ver un poquito lo que puede pasar con Nvidia esta semanita, chiquillos, porque como yo les mencioné también, podemos ver esto con Option.ai, que es la página que también está dentro de la aplicación. Ustedes la pueden buscar aquí al final. Están páginas interesantes de información fundamental, certificación CMF, portafolio, corto plazo, y ahí está la información relevante que ustedes pueden obtener. Ahora, si podemos ver Nvidia, por ejemplo, por acá, que nos dice que entrega resultados el día 27, después del cierre de los mercados, nos damos cuenta que para el día, este es el día 29, nos dice que podríamos tener una expectativa de movimiento del 6,4%, es decir, desde los 180, pongámosle 180, podríamos irnos directamente a 191 o caer justamente a $168 la acción. Una volatilidad implícita del 78,3%. Ahora, si queremos extrapolar esto un poquito más allá y nos vamos para la fecha del 19 de septiembre, si todo sale bien, podríamos irnos justamente hacia niveles de $195 la acción y podría ser un movimiento del 8,9% y una volatilidad implícita hacia esa fecha del 46,3%, ¿vale? Evidentemente vamos a tener mayor volatilidad acercándonos a la entrega de resultados, pero la expectativa de movimiento no va a ser más allá de un 6%. Eso es lo que espera que se mueva el mercado, un 6%, ¿vale? Ténganlo en consideración para el día miércoles por la tarde cuando tengamos los resultados de Nvidia en el mercado. Bueno, chiquillos, voy a pasar a ver sus comentarios que están por acá. Perfecto. Jims por acá me dicen, con carita de pena. Es parte de, chiquillos, es parte de. Empresa en crecimiento. No es empresa consolidada todavía, así que es parte de. Bueno, chiquillos, eso grandes rasgos. Reunión, si se dan cuenta, de menos a más. Una reunión que parte el día, o sea, la semana bastante tranquilita, pero nos vamos acercando a día jueves y viernes, donde evidentemente tenemos tremendos datos durante la semana. Así que ténganlo en consideración. ¿Qué me dicen por acá, Víctor? La probabilidad de subir o bajar de esa página es robusta, estadísticamente hablando. Mira, es más que nada deviación estándar, así que es una deviación que puedes hacer tú directamente desde la casa, así que no tiene ninguna otra matemática ni ninguna otra ciencia, ¿vale? Es como directamente la volatilidad implícita que hay y más allá de eso no hay mayores implicancias, ¿vale? Es una desviación estándar básica y no hay problema con ello. Bueno, eso pues chiquillos, eso. Las demás empresas, las que me están solicitando ahí, Samuel y María José, lo lamento mucho chiquillos, pero eso es algún beneficio directamente de los inversionarios que se hacen las reuniones privadas, ¿vale? No son las reuniones públicas. Las reuniones públicas revisamos empresas que tenía en la palestra justamente para poder darle a ustedes, pero eso es un beneficio directamente de los inversionarios, así que lamento mucho no poder cumplir con sus peticiones, pero es parte del servicio. Eso pues chicos, ¿qué tal les pareció la reunión del día de hoy? ¿Qué tal les pareció? Me imagino que conocieron un poquito más de la rotación, se dieron un poquito más gráficamente cómo se comportaba esta rotación. Y nada, lo reviso por acá, los dejo, veo sus comentarios por acá, por favor coméntenme qué tal les pareció la reunión, ¿todo ok? ¿Todo en orden? ¿Todo ok? Por favor, me comentan. Sí, 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 Todo sí. bien, todo bien. Todo bien, perfecto. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Información como siempre, buenísima. Muchas gracias, chiquillos, los que están comentando por ahí. Voy a dar una historia si quieren saludar. Impeque me dicen por acá, buena información como siempre, entendido por acá, perfecto, muy buena Reu.
Buena, chiquillos. Buena, buena, buena. Todo claro. Perfecto, chiquillos. Bueno, pues chiquillos, como les digo, mañana trading en vivo a las 9:30 de la mañana. Cuando abra el mercado vamos a estar ahí pendiente a ver si tenemos alguna posición en oro, alguna posición en dólar. Tengan caja, chiquillos, por favor, nunca se queden sin caja, por favor. No vayan a desperdiciar la plata comprando en máximos, por favor, no lo hagan. Recuerden, nosotros como estrategia general de inversión, tenemos que comprar la debilidad y vender la fortaleza. Es así de sencillo. No, no hay ninguna otra, digamos, magia detrás de todo esto. O sea, directamente así. Tal como lo hicieron algunos cuando vendieron Duolingo en máximos, cuando presentó resultados financieros, justamente aquí es lo mismo, ¿vale? Hay que aprovechar estas rotaciones de capital para comprar algunas empresas que no estén muy bien y evidentemente que estén un poquito castigadas con respecto a su valoración que podemos tener nosotros por ahí. Bueno, eso les dejé mucha información en Inversionarios, por favor vayan a leerla. Hay empresas interesantes, chiquillos. Les dejé, para los que están interesados en United Health, que varios me preguntaron con UNH. Yo en lo personal he sido bastante como reacio a invertir en esa compañía, pero leyendo hoy día me encontré con buenas innovaciones que tienen con respecto a inteligencia artificial. Se los mencioné por ahí, se los escribí, lo redacté, me di el tiempo de leer la información y colocar la información relevante por ahí. Vayan a verlo porque hay harta información. Dice mega post. De verdad que es un mega post, hay mucha información, hay harto que leer. Pero vayan a leerlo porque les va a interesar de qué manera está United Health utilizando inteligencia artificial en sus procesos. Y es algo loquísimo, ¿vale? Vayan a leerlo porque está interesante. Así como también lo está haciendo Walmart, lo está haciendo Costco, lo está haciendo Amazon, Mercado Libre. Todas estas compañías que les acabo de mencionar son compañías que están usando inteligencia artificial, lo están implementando directamente en sus áreas de negocio y está teniendo tremendas rentabilidades. Esto va a ser así, son las primeras empresas que lo están haciendo, pero créanme que más adelante va a ser completamente así. O sea, no es como que sea algo que por algo pasajero, es la moda, no, no, va a ser así. O sea, esto ha llegado para quedarse, no está haciendo algo, una moda ni nada por el estilo, está haciendo una revolución como lo fue en su momento, a mi parecer, el Internet. En este momento lo está haciendo para nosotros la inteligencia artificial. ¿Estamos a tiempo todavía de meternos en ello? Sí. Hay empresas interesantes para poder meternos también, así que por favor vayan a leerlo. Los invito para que tengan ahí muy pendiente de en qué empresas están invirtiendo. Así que eso pues chicos, gracias por estar acá, gracias Víctor, gracias Mauricio, gracias Eduardo, gracias Felipe, gracias Iván, gracias Cris. De verdad, muchas gracias a todos los que están conectados por acá. Hoy ya tuvimos gran audiencia, así que gracias a los que se conectan por acá y muchas gracias por confiar. Nos vemos nuevamente mañana en otra reunión y ahí estamos al pendiente de todo. Un abrazo para todos, cuídense, buena semana. Chao, chao. Chao chicos, que estén muy bien.